Pioneros de las ciencias. James Watson, Francis Crick y la genética. Esta molécula es capaz de transmitir información hereditaria de padres a hijos y asegurar que destaquen los rasgos genéticos. Durante mucho tiempo fue un misterio cómo llevaba a cabo esta función el ADN. A mediados del siglo XIX, Johann Gregor Mendel, un monje agustino que vivía en un monasterio de la localidad checa de Brunn, utilizó guisantes y judías para estudiar cómo se transmitían los rasgos visibles de generación en generación. Mendel dedujo que existen factores hereditarios que pasan de una generación a la siguiente, pero no pudo definirlos con más precisión. En aquella época, en 1871, el bioquímico suizo Johann Friedrich Miescher consiguió aislar una sustancia que contenía fósforo y nitrógeno, descubierta en el núcleo de los glóbulos blancos. Al principio la denominó nucleína, dada su localización. Después pasó a llamarse ácido nucleico. Unos 20 años más tarde, el biólogo alemán August Weismann halló nuevas pruebas de que la información genética se almacena en el núcleo de la célula. Observó que después de la fecundación, los núcleos del óvulo y del espermatozoide se fusionan y luego se dividen. En 1882, otro científico alemán, Walter Fleming, visualizó mediante tintes de anilina unos cuerpos minúsculos alojados en el núcleo de la célula. Denominó a estos corpúsculos cromosomas. En el proceso de división celular se distribuían de forma homogénea en las dos células resultantes. Hubo que esperar 40 años para demostrar que el ácido nucleico, contenido en los cromosomas, es el portador de la información hereditaria. Sin embargo, seguía sin conocerse la propia estructura del ácido nucleico. Un joven biólogo estadounidense llamado James Watson intuyó que la solución a dicho misterio podía suponer un descubrimiento de extraordinaria importancia para la ciencia. Tras obtener su licenciatura en 1950, Watson viajó a Europa con una beca para estudiar la estructura del ADN. Su primera escala fue Copenhague, donde trabajó como ayudante del bioquímico Hermann Kalkar. En aquellos años, científicos de todo el mundo intentaban arrojar luz sobre el ADN. Todos basaban sus investigaciones en las mismas y frágiles premisas: que los componentes esenciales del ADN son 4 bases orgánicas: adenina, timina, guanina y citosina, que se emparejan siempre igual y en cantidades idénticas. Para entonces se conocía ya un nuevo tipo de estructura, la hélice alfa, una molécula gigante en forma de espiral descubierta en las proteínas por el científico americano Linus Pauling. Pauling empleó una técnica conocida como difracción de rayos X. Los rayos X son difractados o desviados por los átomos de una estructura cristalina y quedan impresionados sobre una placa fotográfica. La imagen resultante permite determinar la estructura molecular de la sustancia cristalina. El físico Maurice Wilkins y la experta en difracción de rayos X Rosalind Franklin estaban aplicando ese mismo método en el King's College de Londres. A Franklin le resultaba muy difícil encontrar apoyos en el ámbito universitario británico, dominado entonces por hombres. Watson y Wilkins se conocieron en Nápoles en 1951 durante una conferencia en la que Wilkins presentaba un trabajo con los resultados iniciales de sus investigaciones sobre la estructura del ADN. Watson reconoció enseguida que Wilkins iba por buen camino y hubiera deseado que le proporcionase más información, pero Wilkins no se mostró interesado en colaborar con él. Finalmente, Watson decidió trasladarse a Cambridge para trabajar con Sir Lawrence Bragg. Sir Lawrence y su padre Henry Bragg habían obtenido el Premio Nobel de Física en 1915 por sus investigaciones conjuntas sobre la difracción de los rayos X. En el laboratorio de Bragg, Watson entabló amistad con el biólogo británico Francis Crick, que investigaba en el campo de la cristalografía de las proteínas como parte de su tesis doctoral. Después de haber leído What is Life?, que es la vida, de Schrödinger, Crick también quería resolver el misterio del origen de la vida.
Inspirado por las teorías de Watson, Crick empezó a descuidar su propio trabajo. Juntos se dedicaron a especular sobre la estructura del ADN. Al igual que Pauling, diseñaron modelos de ADN en un intento de determinar su estructura. Desde Londres recibieron los resultados de las investigaciones realizadas por Maurice Wilkins y Rosalind Franklin. La interpretación de sus imágenes de difracción de rayos X convenció a Watson y Crick de que la estructura del ADN era una espiral múltiple. En 1952, Watson y Crick presentaron su primer modelo. La molécula estaba compuesta de 3 espirales enroscadas, pero ambos se equivocaron. El éxito que tanto anhelaban acabó en un amargo fracaso. Desengañados por el error, Watson y Crick se volcaron en otras áreas de investigación, en parte también para dar tiempo a que remitiera la conmoción general que habían causado. Sin embargo, en el fondo, seguían obcecados con el ADN, y al cabo de 12 meses, cuando el ilustre Linus Pauling fracasó también con su modelo estructural del ADN, publicado de forma precipitada, Watson y Crick se hallaban más cerca que nunca de su objetivo. Su enfoque, que consistía en especular a partir de modelos de cartulina, fue ridiculizado por sus colegas y, sobre todo, por sus superiores. Pero a Watson le parecía la única manera de determinar la estructura del ADN. Finalmente, gracias a estos modelos de cartulina, Watson llegó a explicar en realidad por qué los 4 componentes del ADN solo pueden combinarse correctamente de una manera. Adenina con timina y citosina con guanina. Los componentes se hallan unidos a pares por puentes de hidrógeno. Al final fueron simples relaciones de enlaces químicos las que proporcionaron la clave para comprender la estructura del ADN. Watson y Crick esperaban impacientes los modelos exactos de moléculas que habían encargado a un taller. Con ellos pudieron representar por fin su concepto en una maqueta tridimensional. Por otra parte, también admitían la teoría de Rosalind Franklin de que el esqueleto del ADN tenía que localizarse en la superficie externa de la molécula. Ambos trabajaban intensamente, aunque siempre les quedaba tiempo para hacer una pausa y tomar el té. Al comprobar las dimensiones sobre la maqueta, Watson y Crick descubrieron que se correspondía exactamente con los datos de la difracción de rayos X. Ahora estaban seguros de que el ADN consistía en 2 espirales enroscadas una sobre la otra, una doble hélice. Watson y Crick habían resuelto el misterio del ADN y con ello abrían las puertas de una nueva era, que daba inaugurada la era de la genética molecular. Su modelo fue muy elogiado. Poco después, los hallazgos de Watson y Crick se publicaron en la revista científica británica Nature. El mundo de la ciencia reconocía por fin el mérito de su trabajo, un éxito del que se sentían profundamente satisfechos los 2 jóvenes científicos. En 1962, James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins fueron galardonados con el Premio Nobel de Medicina por sus destacados logros científicos. Rosalind Franklin también merecía ese honor, pero lamentablemente había muerto de cáncer 4 años antes, a la edad de 38 años. Desde entonces, Watson y Crick han seguido caminos diferentes. Watson todavía trabaja en la descodificación de la información genética en humanos. It's been 35 years since we found the structure of DNA, and we've come an extraordinary way. I really can't believe what
we found out and what we're still finding out today. Hoy en día, Francis Crick, el brillante erudito, se concentra principalmente en la investigación cerebral. The other thing I decided was that I would try and not merely look at the molecular aspects, which of course are what I knew about, but look at from all levels, from the psychological aspects and neuroanatomy, neurophysiology, even some of the philosophical things, and see if one could build bridges between the different approaches. Los nombres de Watson y Crick siempre irán ligados al descubrimiento de la doble hélice. Los componentes esenciales del ADN son 4 bases orgánicas: adenina, timina, guanina y citosina, junto con moléculas de azúcar y residuos de ácido fosfórico que se unen para formar una cadena. Otros componentes se le suman, de modo que la timina siempre se combina con la adenina y la guanina con la citosina. La cadena, con apariencia de doble hélice, contiene todo el código genético que es descifrado por las secuencias de bases. Antes de que tenga lugar la división de la célula, la trenza de ADN se divide. Cada una de las 2 cadenas sirve de modelo para una nueva trenza. Las 2 trenzas recién formadas llevan almacenadas idéntica información. Cuando se requiere una información específica, antes que nada, se efectúa una copia exacta del correspondiente segmento de ADN, el ARN mensajero. El ARN mensajero transporta esa información desde el núcleo de la célula hasta los ribosomas, donde se convierten en moléculas de proteína. En el análisis final, son las proteínas las que determinan los procesos bioquímicos en un organismo y, por tanto, su apariencia externa. Este enfoque, que obtuvo el Premio Nobel en 1962, se aplica ahora de forma habitual en los laboratorios de ingeniería genética de todo el mundo. El instrumental que emplean los científicos en este campo de la ingeniería genética permite aislar partes específicas del ADN, pero el ADN humano contiene más de 3.000 pares de bases y solamente leer periódicamente las secuencias de bases es comparable a leer un libro en un idioma extranjero. En realidad, raras veces los genetistas consiguen hallar una aplicación práctica para su trabajo, como por ejemplo en el caso de la insulina. Los expertos en ingeniería genética lograron aislar el gen responsable de la producción de insulina y posteriormente implantarlo en una bacteria. La bacteria puede cultivarse en un fermentador bajo condiciones óptimas controladas. De este modo es posible obtener en poco tiempo grandes cantidades de insulina. Pero junto con la esperanza de llegar a fabricar productos a gran escala mediante esta técnica, la ingeniería genética también suscita motivos de preocupación. La manipulación genética en el ADN humano, aún ilegal en la mayoría de los países, podría ser pronto una realidad incontrolable. Material genético congelado. Una oportunidad para personas diagnosticadas con enfermedades incurables o la visión apocalíptica de una sociedad hecha a medida. Con la ingeniería genética, la humanidad tiene a su disposición una herramienta que va a determinar su futuro de manera más decisiva que la microelectrónica.